Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez, hago el equipo de Software One Colombia. Le damos la bienvenida al día de hoy, donde hablaremos de todo el tema de las características, funcionalidades y novedades que trae Windows Server 2016. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias en conocimientos, los invitamos a conocer nuestro robot de tecnología. Allí podrán acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-mediolatam.softwareone.com. Allí también podrán encontrar la grabación de este webcast, podrán enviar sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al finalizar esta sesión haremos una encuesta cuya duración no será más de un minuto. Para el equipo de Software One será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas por medio del chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompaña Abraham Martínez, quien es un experto en Microsoft Colombia. Abraham, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por esta invitación. Ustedes tienen ahí mi correo en caso de que necesiten algo. Yo soy el director de la división de servicios en la nube en Microsoft Colombia. Y pues le agradezco a SoftwareOne la invitación y el espacio para conversar con ustedes sobre las novedades y las principales funcionalidades de Windows Server 2016. Entonces, si les parece, entremos en materia. Algo importante, voy a tratar de minimizar acá esto, si es posible. Algo importante que quiero compartir con ustedes está relacionado un poco con las tendencias de IT. Hasta hace unos años, pues, nosotros hablábamos de centros de datos dinámicos, de agilidad e innovación en negocio. Hablábamos de alguna manera también de ofrecer recursos mucho más controlados, pero ahora estamos hablando muchísimo más de ambientes híbridos y es la realidad de los centros de datos en Colombia, es que los clientes pues tienen algunas cargas de trabajo que quieren mover a la nube, pero también tienen otras cargas de trabajo que quieren mantener on-premises o en tierra. Y esto representa un reto importante porque no se tenía una arquitectura o un sistema operativo diseñado para poder tener estos escenarios híbridos. Y de alguna manera ahí es donde aparece Windows Server 2016. De ahí sale este dato, ¿no? Que es un dato bien importante. Para el 2017 el 50% del total del gasto de IT se realizará por fuera de la organización de IT. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los dineros y el presupuesto no necesariamente lo tiene IT, lo tienen otras áreas de la organización que requieren agilidad, áreas como mercadeo, áreas como recursos humanos, que son áreas que el grupo de IT debería entrar a apoyar formalmente con nuevas capacidades y nuevas tecnologías. Y ahí aparece Windows Server. Windows Server de alguna manera sigue siendo una plataforma que ha sido pensada en seguridad en profundidad. Eso significa una seguridad por capas. Ha sido de alguna forma un sistema operativo de servidor que está diseñado para trabajar desde el punto de vista de ambientes híbridos basados en software. Y eso es bien importante. Cuando digo basados en software es que ustedes no tienen necesidad de tener un appliance o un hardware dedicado para tener esos ambientes híbridos. Y también para optimizarse en ambientes de coexistencia con la nube, que es un poco el punto 3 que nos mencionan ahí. Vamos a profundizar en este webcast de esta mañana, el día de hoy, en 10 puntos. Tal vez no logremos ver todos los puntos por temas de tiempo, pero digamos que hay 10 puntos que yo quisiera tratar con ustedes y voy a tratar de cubrirlos de alguna manera. El primero, las mejoras de directorio activo. El segundo, las mejoras de seguridad. El tercero, las mejoras en computación o en cómputo elástico. Las mejoras que tenemos en networking o red, en almacenamiento.
algunas mejoras que hemos tenido y esto responde a muchas solicitudes de nuestros clientes en torno a los servicios de Terminal Services y escritorio remoto. Voy a contarles qué son los nuevos nano servers, qué son los containers o contenedores, algunas capacidades muy poderosas nuevas que tenemos en PowerShell y herramientas de gestión de los servidores SMT que de alguna manera complementan soluciones de gestión que nosotros tenemos en el mercado como System Center. Si pudiésemos dividir, digamos, esas capacidades como en unos bloques, pues esos bloques son estos que ustedes están viendo acá, directorio activo y virtualización, todo el tema de cómputo, networking y terminal services, y todo el tema de Smart Applications dentro de nano servers y contenedores, que es un poco, si ustedes lo quieren ver, bloques de seguridad, todo el bloque de SDC y gestión de almacenamiento y control y alta disponibilidad, todo el bloque de plataforma de aplicaciones y todo el bloque de administración con PowerShell y herramientas de gestión como SMT. Entremos en materia. Hablando del bloque superior izquierdo, que era el bloque de directorio activo y capacidades, algo que hemos venido nosotros trabajando desde hace muchos años es Airbag. No sé si todos están familiarizados con Airbag o Role Based Authentication. Airbag es una tecnología que nosotros diseñamos y es un procedimiento que diseñamos para que se otorguen privilegios a los usuarios dentro de los servidores. Entonces, lo voy a explicar muy sencillo. Ustedes en un servidor pues tienen un usuario administrador, pero usualmente ese usuario administrador cumple con algunas tareas específicas, no necesariamente necesita todos los privilegios. Y lo que hemos encontrado es que muchas veces el poder o las capacidades de administración o de administrador, el famoso administrator, son demasiado elevadas para algunos usuarios. Razón por la cual con Airbag nosotros diseñamos el concepto de Role Based Authentication o de derechos privilegiados y de alguna manera con el tipo de usuario que yo me autentique pues voy a tener determinados privilegios en la máquina. Sin embargo, pues lo que ustedes nos han dicho es, mire, muchas veces resulta que esos privilegios son demasiado altos. Muchas veces tenemos problemas, digamos, desde el punto de vista de autenticación. Y ahí voy a presentarles un par de cosas que son bien interesantes. Más adelante vamos a llegar a hablar de las nuevas capacidades de Airbag y autenticación. No se preocupen que vamos a llegar a ese punto. Ustedes veían que habían otros cuadrantes donde nosotros estamos trabajando fuertemente desde el punto de vista de cómputo, de almacenamiento, de networking. En cómputo les puedo decir que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para que ustedes puedan, por ejemplo, hacer despliegues de actualizaciones en tiempos inactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen un escenario de clúster, por ejemplo, activo, tienen la capacidad de hacer patching o parchado de la máquina sin necesidad de llevar offline alguno de los nodos. Y eso es algo que ustedes nos habían pedido desde hace mucho tiempo y es la capacidad de patching en tiempo real online para nodos activos, digamos, en escenarios de clustering. También tenemos ahora, y esto digamos que ustedes dirán que no es nuevo, pero es algo que se ha mejorado muchísimo y es la capacidad de que ustedes agreguen bloques de memoria en caliente, ¿no? Pueden agregar tarjetas de red y bloques de memoria en caliente sin que vayan a tener disrupciones del sistema operativo. Y eso es bien importante, bien importante. Otra cosa que nos han pedido muchísimo, y ahí estoy en el bloque de almacenamiento, es todo el tema de soporte de Storage Spaces Direct para tipos de escenarios de alta disponibilidad de hiperconvergencia. Y acá, digamos, lo que estamos haciendo es entregando unas capacidades nuevas para tipos de hardware y appliances mucho más sofisticados de hiperconvergencia, como los HP 3900X
que son, digamos, líneas de hiperconvergencia, y mencioné HP solo por dar un ejemplo. Tenemos también en Dell otras líneas de hiperconvergencia y en otros fabricantes, donde ustedes pues tienen soporte directo para Storage Spaces Direct. Donde dice calidad de servicio en todo el clúster es algo bien interesante, y esto lo vamos a profundizar, no se preocupen. Acá estoy dándoles un overview simplemente. Pero digamos que el proceso de failover en ambientes mixtos lo mejoramos muchísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen un clúster de varios nodos y no necesariamente todos los nodos de ese clúster son Windows Server 2016, sino que por ejemplo tienen máquinas con Windows Server 2012, pues el proceso de failover y de configuración de ese clúster se ha mejorado muchísimo desde la consola de Windows Server 2016. Y eso es algo que nos habían pedido ustedes desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista de control y de mejora en la calidad del servicio. Más adelante voy a mencionar los detalles alrededor de networking y de escritorios remotos, terminal services, las mejoras que estamos incluyendo, como el soporte de cargas de trabajo gráficas pesadas, OpenGL y OpenCL, que eso es algo que nos habían pedido muchísimo, y es cómo yo tengo la capacidad de tener una visualización de contenido gráfico alto, como OpenGL, en ambientes de terminal services o remote desktop services. Ustedes tienen escalabilidad dinámica de RDS ahora. ¿Qué quiere decir? Que aparte de los servicios de Network Load Balancing, el servicio de RDS dinámicamente tiene la capacidad de escalar en cómputo si así lo requieren, que es algo que nos habían pedido muchísimo y que es algo que viene dentro del servicio de Azure Stack, que en algún momento estará ya disponible para el público. Azure Stack por ahora está, digamos, en versión beta, y de alguna manera, para los que no están familiarizados con Azure Stack, es tener todas las capacidades de gestión y de control que tenemos en nuestra red en la nube pública de Azure, pero en un data center local de ustedes con esas mismas capacidades, ¿no? Aparte de otras funcionalidades avanzadas de gestión. Por supuesto, el tema de contenedores y nanoservers, que yo lo voy a detallar más adelante, PowerShell y SMTP, que también lo voy a detallar más adelante, porque digamos que ahí me quiero detener, que son, digamos, capacidades muy poderosas. Hablamos y arrancamos en ese overview hablando de directorio activo. Lo que ustedes ven acá es el típico PTH o pass de hash, que es un tipo, digamos, de ataque desde el punto de vista de recolección del hash de las credenciales de un usuario. Y estamos viendo demasiadas herramientas públicas que de alguna manera pues roban este hash del usuario y tienen la capacidad de desencriptar ese hash y tomar control de la máquina. Cuando ustedes ven, yo les decía, un administrador o el famoso administrator típico, pues tiene capacidades avanzadas y de alguna manera los privilegios que tienen esos usuarios pues no son los suficientes. Por eso en Windows Server 2016 queremos presentarles tres capacidades que son muy poderosas. Credential Guard, que de alguna manera es un tipo de encripción avanzada basada en virtualización que permite bloquear las herramientas que obtienen el hash de las cuentas de usuario. Solo para explicarme un poco, porque esto puede ser un poco muy técnico y no sé si la audiencia esté familiarizada con esto, pero el concepto de virtualización que se utiliza con el Credential Guard se llama un sandbox o una caja de arena. Y es que cada cuenta de usuario en el directorio activo de Windows Server 2016, incluso en la base de datos local de usuarios de Windows Server 2016, está protegido por una caja de arena, es decir, está virtualizado. Eso quiere decir que si yo cargo una herramienta para descargar los hash de los usuarios, lo que voy a descargar es una caja detonante, no el hash del usuario. Y eso garantiza que pues no pueden robar, no pueden desencriptar mis credenciales. Y estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla sin entrar en muchos tecnicismos.
Otra capacidad nueva dentro de la protección de credenciales de Windows Server 2016 se llama Just Enough. Just Enough es la administración limitada de privilegios. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la evolución, GIA y GT, que ustedes lo ven ahí, JEA y JIT, que significa Just Enough y Just in Time, son la evolución de Airbag, de Role Based Authentication o autenticación basada en roles. Entonces, Just Enough y Just in Time es básicamente yo le doy los privilegios tan granulares como yo necesite a Ben, por ejemplo, en el ejemplo que vemos acá. Y por una capacidad de tiempo limitada. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que ahí están María y Jake. Yo a Jake le puedo dar privilegios de administrador solo para resetear contraseñas en un periodo de tiempo entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Y es interesante porque estas capacidades tan granulares es algo que ustedes nos habían pedido y es, este usuario no va a poder entrar o autenticarse en el dominio con ese privilegio de reset password para resetear los passwords de los usuarios, sino solo entre las 12 y las 2. Son capacidades de administración muchísimo más granulares que disminuyen la capacidad o la superficie de ataque que se pueda tener en un servidor, en un controlador de dominio o en un bosque de Windows Server 2016. Hemos llegado incluso a niveles de control de privilegios, digamos, tan sofisticados como los que ustedes ven en este gráfico. Y es que de alguna manera, pues podemos separar las cuentas de tareas administrativas específicas. Podemos especificar incluso algo que se llama Privileged Access Workstations, y ahí está, esta presentación va a estar disponible para ustedes, no se preocupen. Ahí está el link desde donde ustedes pueden ver cómo se configuran los PAUs. ¿Qué es un PAU? Es decirle al directorio activo de Windows Server 2016, mire, la administración solo se va a poder ejecutar desde determinadas máquinas. Y no crean que es solo, oiga, yo le pongo la MAC address de esta máquina y entonces yo puedo entrar solo desde esta MAC address. No, son niveles de validación mucho más sofisticados que incluso pueden ser niveles de validación por certificados digitales. Toda la información está en este vínculo que yo les voy a dejar para que ustedes puedan profundizar en PAUs porque es un concepto bien interesante desde el punto de vista de la evolución de Airbag ahora a JIT, de alguna manera cómo controlamos el acceso y la administración de las máquinas. Otra cosa bien interesante es el control de contraseñas únicas de administración y es que podemos asociar y ahí está también el vínculo para que ustedes lo vean, se llama Labs, y es que podemos asociar contraseñas o tipos de usuarios a máquinas, que es algo también muy poderoso, y es si yo soy el usuario José tiene privilegios de administración, por ejemplo, solo resetear password, y José está intentando entrar o ejecutar ese privilegio desde una máquina que no esté en el PAU, pero además está intentando usar una credencial que no está asociada a esa máquina, pues no lo puede hacer. Llegamos como a esos niveles de control que son muchísimo más sofisticados que los que teníamos hasta hace unos años. Ustedes también pueden llegar a manejar todo el concepto de Credential Guard y Restricted Admin con algo que llamamos CyberPaut, que es un poquito más poderoso porque ya no es el control de acceso estando en la red corporativa, sino que de alguna manera ustedes generan una sesión de Terminal Services o una sesión de RDS y pueden también controlar o crear los PAUs a través de la sesión de RDS, que es algo bien interesante. Privilegios limitados en tiempo, sin privilegios de administración permanentes. Les voy a dejar también los vínculos y es que ustedes, como les decía, pueden especificar duraciones o ventanas de tiempo donde se van a tener determinados privilegios, pero además de eso, si esas duraciones o determinados privilegios requieren o no, por ejemplo, autenticación de multifactor o tipos de autenticación un poco más sofisticados. ¿Cómo configurar el Just Enough Admin? Es decir, la granularidad de mantenimiento de centro de datos o de la base de datos de directorio activo o de todo un centro de cómputo si ustedes lo requieren. Hay un documento completo que está acá, el vínculo si ustedes lo quieren leer, porque digamos que yo se los estoy contando muy simple, pero
hay toda una documentación de cómo hacer esto ya a un nivel de un data center cuando estamos ya administrando pues de alguna manera centros de datos muchísimo más grandes. Detección de ataques que está dentro del Credential Guard, que es un poco todo el concepto de prevención, utilizando pues la evolución de Airbag que yo les estaba contando hace unos segundos. Si ustedes quieren, pues pueden complementar esto con autenticación de Smart Cards o Passport. Si se va a hacer remoto, pueden, como les decía, integrarlo a mecanismos de autenticación multifactor. Hay políticas de integración de código para centros de datos, que también es, digamos, otro concepto interesante. Y pueden, digamos, integrar todo esto a un concepto que yo les voy a contar más adelante, que es el de Shield Virtual Machine o máquinas virtuales blindadas, que ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste. Algo súper poderoso, y es que Windows Server 2016 viene por defecto con soporte para Azure MFA, que es MFA, Multifactor Authentication, y es que ustedes ya no necesitan instalar un servidor de MFA localmente, pueden apuntar su autenticación de MFA a la nube, a Azure, y es interesante porque es una configuración que antes tomaba alrededor de unas 3 o 4 horas. Ahora ustedes en menos de 30 minutos pueden tener un escenario de autenticación MFA completamente habilitado, integrado a directorio activo, integrado a Office 365. Si tienen Office 365 o Exchange On-Premise, súper fácil. Entonces digamos que esto me gusta muchísimo porque de alguna manera ustedes van a tener mecanismos de autenticación más robustos con un solo clic utilizando Azure Multifactor Authentication y sin necesidad de servidores locales si así lo requieren. Por supuesto, el servicio de Azure MFA es un servicio que tiene costo, es una suscripción como la luz o el agua, ustedes pagan por lo que consumen, ustedes pueden tener la máquina prendida en unos horarios específicos o tenerla prendida 7x24 si así lo requieren. Otra área donde estamos trabajando fuertemente es el área de protección de aplicaciones. Cada vez más pues estamos viendo nuevos exploits que atacan, digamos, el boot de la máquina antes de que se carguen las aplicaciones y de alguna manera pues esto garantiza que las aplicaciones pues van a estar comprometidas con algún tipo de malware que haya sido cargado en el boot de la máquina. Es por eso que en Windows Server 2016 queremos introducir 3 grandes capacidades. Realmente 2 de ellas son nuevas, una ya existía que es Windows Defender, solo que la hemos mejorado. En el caso de Windows Defender, cuando digo que la hemos mejorado, quiere decir que Windows Defender ahora protege desde el boot de la máquina. Windows Defender hasta la versión Windows Server 2012 no hacía chequeo de bootguard en la máquina, sino que de alguna manera se cargaba ya cuando el sistema operativo estaba completamente cargado en la máquina. Ahora Windows Defender está cargado desde el kernel y hace unas validaciones de protección de kernel incluso antes de que se comience a cargar el sistema operativo. Control Flow Guard protege contra vulnerabilidades desconocidas, de bloqueo de vectores de ataques comunes. Estos son ataques un poco más sofisticados. Es una tecnología patentada por Microsoft que viene de Microsoft Research. Los ataques y el bloqueo de vectores, digamos, lo que garantiza también es que no haya, digamos, paralelismos en el boot de la máquina y no se puedan cargar, digamos, malwares o incluso hasta troyanos dentro de la máquina. Code Integrity es la validación de los binarios por el signature, eso me gusta mucho y es que la máquina cuando arranca comienza a cargar unas DLLs, las DLLs digamos de boot del sistema operativo, a cargar todo el kernel del sistema operativo y lo que hace el Code Integrity es comparar una fotografía del signing, de la firma de quién creó esos binarios, quién creó esas DLLs, eso lo hace en nanosegundos. No piensen que el boot de la máquina va a ser más lento, al contrario es 23, el boot de Windows Server 2016 es 23 segundos más rápido que el de 2012 en promedio, pero digamos que el Code Integrity garantiza que no se vayan a reemplazar archivos del sistema con archivos infectados,
o que traten de pasar por DLLs del sistema, que son tipos de ataque un poco más sofisticados. Máquinas virtuales blindadas. Algo que hemos visto, digamos, no solo con Hyper-V, sino que ustedes lo ven con otros fabricantes, con VMware y otros fabricantes de virtualización, otras soluciones de virtualización, es que cuando se logra infectar de alguna manera el host, pues ustedes van a infectar automáticamente el cliente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si se compromete el host de las máquinas virtuales, pues no hay ningún tipo de garantía sobre lo que pueda ocurrir con las máquinas virtuales que están corriendo de alguna manera en ese host. No hay una validación de cuando el host o el hipervisor en el caso de Windows Server está sano o no está sano y si ese hipervisor está subiendo máquinas que fueron comprometidas o no. Es por eso que en Windows Server 2016 queremos presentarles el concepto de Shielded Virtual Machine o máquinas virtuales blindadas. El concepto de máquinas virtuales blindadas es extender la capacidad que nosotros teníamos de BitLocker para sistemas operativos reales, extenderla hacia el hipervisor y de alguna manera extenderla también hacia las máquinas virtuales. Pero no solo es inscripción, porque ustedes deben estar pensando, oiga, ¿es encriptar una máquina virtual? Sí es encriptarla, pero además de encriptarla, es hacer un signing del estado o una foto, un snapshot del estado de esa máquina y es un signing con certificados digitales. ¿Eso qué garantiza? Que hay un grado muy alto de validación de si esa máquina fue comprometida, alterada o manipulada en alguno de sus en algunas de sus capacidades. El Host Guardian Service, de alguna manera, un nuevo servicio dentro de Windows Server 2016 que autentica la salud del host, liberando las llaves o los certificados digitales que yo les había mencionado, necesarias para iniciar o para migrar una máquina virtual. Que eso es otro punto importante. Si yo voy a migrar una máquina virtual o a clonar una máquina virtual, pues de alguna manera ustedes necesitan garantizar que no van a clonar una máquina que está comprometida. Otra novedad muy importante en Windows Server 2016 es el soporte para máquinas virtuales de segunda generación. Eso significa que ahora las máquinas, por ejemplo, virtuales de segunda generación soportan encripción vía TPM. Ustedes, para los que no están familiarizados, TPM es un chip que traen todos los servidores, también incluso algunos portátiles, y que ustedes pueden utilizarlo para hacer una encripción mucho más sofisticada del contenido de ese host, en este caso el contenido de las máquinas virtuales. Eso es un gran anuncio porque nosotros no teníamos soporte, de hecho somos el primer fabricante en tener soporte para encripción vía TPM, la competencia no lo tiene y es una capacidad bien interesante en términos de validación de cuál es el estado de esas máquinas virtuales, ¿no? Si es una máquina que está comprometida, si es una máquina que tiene algún tipo de, digamos, de infección. Yo les decía que el Host Guardian Service, que es un nuevo servicio de Windows Server, lo que hace es entregar las llaves de encripción o desencripción al hipervisor para decirle, oiga, señor hipervisor, la máquina virtual 1 está en estado saludable de acuerdo a la validación de signing de certificados y él le va a decir, sí, yo le voy a entregar esta llave porque primero lo conozco, segundo, veo que usted está en un estado saludable, no está comprometido versus la última vez que conversamos y le voy a entregar las llaves de desencripción y de esa manera pues vamos a tener digamos un escenario de virtualización muchísimo más sano. Esto yo se los preparé para que sea entendible lo más fácil posible. Por supuesto, en la documentación que está en esta presentación ustedes pueden entrar en detalles técnicos mucho más sofisticados de cómo es el handshake, cómo es el handshake de los certificados digitales, qué llaves se utilizan, cómo es la encripción y la desencripción, cómo por ejemplo yo podría hacer este handshake con TPM. Eso está en la documentación, yo no voy a entrar en ese detalle hoy porque no quiero de pronto asumir que todos están familiarizados con conceptos de encripción y de pronto lo que voy a hacer es confundirlos. Pero digamos que en la documentación de la presentación que va a estar disponible, ustedes pueden profundizar en cómo hacerlo.
Desde el tipo de vista de cómputo, pues estamos haciendo varios esfuerzos importantes, no solo, digamos, en las máquinas locales, sino también en el soporte con Azure, ¿no? Acá menciono algunos, yo ya los había mencionado, el agregado de tarjetas de red y de memoria en caliente, RMA, la escalación crítica o el desborde crítico en la nube si así lo requieren, el soporte mejorado para distribuciones, por ejemplo, de Linux. En el caso de Red Hat y Ubuntu en Colombia, pues hemos hecho anuncios importantes. Ustedes pueden instalar cualquier distribución de Red Hat en Azure, pueden hacerlo en el hipervisor localmente de Windows y hacer el desbordamiento de cómputo en Azure. Es espectacular. Lo pueden hacer no solo en Windows, sino digamos en diferentes distribuciones de Linux y es algo que ustedes nos habían pedido desde hace mucho tiempo. Otra cosa súper importante y es la optimización en alta disponibilidad y en cargas de trabajo. Hemos mejorado la resiliencia a fallas temporales de almacenamiento de red. Digamos que si ustedes de alguna manera tienen un clúster con Hyper-V, tienen un nodo 1, un nodo 2, ustedes pueden hacer la resiliencia del almacenamiento en un disco VHD, pero además lo pueden hacer en desborde ese disco VHD en la nube, lo pueden hacer en Microsoft Azure y la sincronización va a ser en tiempo real. Ustedes no van a notar, el failover va a ser como si ustedes tuvieran el nodo, el VHD en su centro de almacenamiento, que es absolutamente espectacular. Digamos que ese tipo de desbordamiento de cómputo en la nube es algo que se está utilizando muchísimo. Ya lo había mencionado, mejor soporte para Linux en Hyper-V. Ustedes tienen nuevas capacidades de red, mejoramiento en almacenamiento, añadido en caliente de dispositivos de red, mejor soporte para backup en escenarios con Linux. Ya les dije, diferentes distribuciones, no necesariamente Red Hat, pueden hacerlo con SUSE, con Ubuntu, hay diferentes distribuciones que están soportadas. La administración está muy mejorada también. CentOS está soportado, Oracle Linux, Debian está soportado. Entonces, el concepto de interoperabilidad en Hyper-V en Windows Server 2016 lo mejoramos muchísimo. Es algo en lo que hemos estado trabajando fuertemente. Y repito, esto es para escenarios on-premise con su servidor en sus instalaciones, pero ustedes pueden también manejar escenarios híbridos con distribuciones de Linux donde hacen desbordamiento de cómputo o de almacenamiento y o backup utilizando Microsoft Azure. Esto creo que lo mencioné en algún momento y es algo nuevo y es el soporte para escenarios mixtos de alta disponibilidad y cluster failover, y es que ustedes pueden de alguna manera tener escenarios de failover y failback en escenarios mixtos, es decir, máquinas o servidores con Windows Server 2012 R2 y servidores con Windows Server 2016. Pueden tener esos escenarios y digamos que es bien interesante porque además de eso son completamente administrables a través de System Center. Si es que quieren la suite completa, no es que tengan que comprarlo, si no lo pueden hacer incluso vía PowerShell sin ningún costo. En networking pues estamos trabajando fuertemente, no solo digamos hemos incluido nuevos algoritmos de validación y seguridad, de alguna forma también estamos entregando escenarios de flexibilidad para tener cargas en la nube, modos de sincronización de TCP/IP mucho más avanzados con IPv6 R7. IPv6 R7 es una capacidad nueva en Windows Server 2016 que les garantiza que ustedes pueden hacer sincronicidad entre escenarios híbridos, es decir, que van a tener la posibilidad de hacer desbordamiento de almacenamiento, por ejemplo, en un Store Simple o lo pueden hacer en un store, en un blob, por ejemplo, en Microsoft Azure, y ustedes casi que no van a notar que ese dispositivo no está en su data center.
Hay un network controller y unas plantillas de aplicaciones de políticas de red mucho más sofisticadas. Lo interesante es que ustedes nos habían pedido que esas plantillas de networking controller o políticas de red no aplicaran solo para Windows, y eso es algo que hemos venido trabajando fuertemente. Ustedes ahora, a través del network controller en Windows Server 2016, pueden aplicar políticas, por ejemplo, de firewall a máquinas que no sean Windows, por ejemplo, distribuciones de Linux, Red Hat, Ubuntu, al mismo tiempo que las están aplicando para Windows. Es absolutamente espectacular. Seguridad dinámica. Estamos trabajando cada vez más en aplicar ACLs, políticas de control de acceso a través de segmentos de red virtuales. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden crear, digamos, segmentos de red completamente aislados en una red virtual, completamente virtualizada, pero además de eso aplicarle las mismas políticas que yo mencioné, las ACLs, o las Access Control List o las listas de control de acceso, de tal manera que ustedes puedan distribuir esas políticas de red, por ejemplo, por bloques de direcciones IPs, como lo ven en este gráfico, o por redes privadas virtuales, si así lo tienen contra otro data center. Si ustedes tienen un DRP y quieren hacerlo contra el DRP, lo pueden hacer también, y eso garantiza, digamos, que los dispositivos van a estar muchísimo más seguros. Hemos entregado, digamos, también algo bien interesante, y es escenarios, escenarios y flexibilidad para redes híbridas. Lo que ustedes ven acá son, digamos, algunas capacidades basadas en VXLAN y en NVGRI, que son, digamos, capacidades que les permiten a ustedes mover cargas de trabajo mucho más grandes entre su data center y una nube pública, por ejemplo. Y de alguna manera, pues lo que ustedes van a tener es cada vez más un sistema operativo preparado para escenarios híbridos. Hay un resumen, digamos, de muchas capacidades de red que yo he mencionado acá, que digamos están en la presentación y que yo pues no voy a profundizar hoy en ellas, pero que de alguna manera son capacidades que ustedes nos habían pedido. Por ejemplo, el soporte para BGP, Transit Routing, es algo que nos habían pedido muchísimo para los routers de última generación. El soporte para VXLAN también nos habían pedido muchísimo en redes privadas virtuales. El equilibrio de cargas de trabajo también es algo que nos habían pedido con DSLR-NAT, y muchas capacidades que ustedes de alguna forma han solicitado para escenarios híbridos. En almacenamiento, pues yo les decía que tenemos un soporte novedoso y cada vez más reducido en términos de garantizarle a los usuarios reducción de costos de almacenamiento, soporte para hiperconvergencia, alternativas de SAN en bloque, NAS, Fabric en la nube. Si ustedes quieren manejar un Microsoft Azure Stack, lo pueden hacer. La gestión y la administración, digamos, de esa hiperconvergencia, si es que así lo quieren tener, pues es muchísimo más amigable. Hay una consola completa de gestión de hiperconvergencia y de almacenamiento nueva. Es una consola nueva en Windows Server 2016. Y eso les va a garantizar a ustedes soporte a tecnologías de almacenamiento y protección de última generación. De alguna manera, también estamos trabajando fuertemente en soporte para Storage Network Fabric, SMB3. Estamos trabajando también fuertemente en mejorar el Shared GBOP Storage. El mejor ejemplo de esto es Store Simple, y es que ustedes tengan, digamos, sus appliances de GBOP, si los tienen, y puedan hacer desbordamiento en la nube con el soporte de SMB3, por ejemplo. Es algo que ustedes nos habían pedido muchísimo y que de alguna manera también lo estamos integrando dentro de las nuevas capacidades de almacenamiento. También, pues por supuesto, soportes para almacenamiento en las SANs típicas, pero a través de, digamos, Single Pane of Glass, que es una administración mucho más centralizada y que les permite a ustedes manejar diferentes tipos de almacenamiento desde una sola consola. Réplicas de almacenamiento es algo que también nos habían pedido muchísimo, por ejemplo, pensando justamente en escenarios de DRP en la nube, es decir, que el DRP de ustedes ya no esté en físico, sino que esté completamente en la nube. Es algo que de alguna manera venimos trabajando fuertemente con la replicación sincrónica.
y que de alguna manera pues ya está disponible en Windows Server 2016. Hay algo que me gusta mucho y que yo les pido que lo investiguen. Yo por tiempo no voy a entrar, digamos, en ese detalle el día de hoy, y es las mejoras que hicimos en QoS, en Quality of Service de almacenamiento, que está acá en la lámina que ustedes están viendo, y la desduplicación, que es algo bien interesante, y es cómo yo puedo optimizar el almacenamiento por gigabyte con una nueva capacidad de Windows Server que ustedes le dicen desduplicar, y él va a comparar, digamos, dos espejos de almacenamiento, de 2 GB, por ejemplo, o de 2 NAS de almacenamiento, y de alguna forma va a encontrar todos aquellos archivos que están duplicados y liberar esos archivos. Lo interesante de esa capacidad, que es una capacidad nueva en Windows Server, la desduplicación, es que ustedes pueden, digamos, tener ahorros de almacenamiento del orden del 70%. Es una capacidad nueva, muy poderosa, y la tomé al azar de esta lámina para que ustedes, por favor, investiguen y profundicen, porque es una capacidad bien interesante que nosotros venimos trabajando. En RDS hicimos muchísimas mejoras en Windows Server 2016. Primero, mejoras en desempeño, en compatibilidad de aplicaciones. Yo les decía que mejoramos todo el stack gráfico con OpenGL, es decir, que si ustedes quieren incluso hacer remote desktop de aplicaciones de tercera dimensión, lo pueden hacer a partir de ahora con Windows Server 2016. Mejor gestión y escalado en conexión broker. Pueden hacer conexiones compartidas SQL, optimización para la nube. Digamos que esta es un poco de la evolución de la parte gráfica que me gusta mucho. Miren que en 2008 R2 pues lanzamos el soporte para DirectX 9, lo integramos con el soporte para Hyper-V. Después en el 2012 incluimos soporte para DirectX 11.0, pero además agregamos la consola de gestión de ambiente gráfico. En 2012 R2 aumentamos la capacidad de resoluciones de 2560 por 1600, mayor capacidad de memoria de video, y ya en Server 2016 pues tenemos una serie de mejoras súper poderosas con el soporte para OpenGL, OpenCL, 1 GB de memoria dedicada en video pueden manejar resoluciones hasta de 4K, y por supuesto desde el punto de vista de DDA, soporte para API, RDH multi-user y mejor desempeño, que son capacidades que ustedes de alguna manera nos habían pedido desde hace muchísimo tiempo, y que garantizan que ustedes van a tener una experiencia de remote desktop muchísimo más smooth, más rápida, mejor desempeño, y pueden virtualizar escenarios de escritorio mucho más complejos, ¿no? En los códecs de video, pues esto por detrás tiene muchísima inversión en lo que estamos haciendo en los códecs de video y en la optimización, por ejemplo, para decodificación de H264. Si ustedes están familiarizados con estos códecs, son códecs de video y de videoconferencia. Eso está pensado, por ejemplo, en que ustedes en algún momento pudieran tener un escenario de videoconferencia masivo completamente vía remote desktop, no solo para audio y para video, sino que también estamos mejorando algunos otros clientes, como el cliente de remote desktop, del lado del cliente, que tiene capacidades de soporte de códecs nuevas. Algunos datos, y estoy saltándome algunas láminas por razones de tiempo, porque quiero llegar a un par de temas que son importantes y se nos acaba el tiempo. La arquitectura desde el punto de vista de RS, con el manejo de balanceadores, digamos que es muy importante, porque ustedes pueden manejar ahora ambientes de virtualización de escritorios mucho más simplificados. ¿Eso qué significa? Que no necesitan tantas máquinas por rol, por ejemplo, para manejar autenticación avanzada, para manejar los balanceadores de red, para hacer la administración de un portal, etcétera, etcétera. Y eso garantiza que ustedes una arquitectura que tenían en 2012 alrededor de 7 servidores o 8 servidores, la pueden volver ahora una arquitectura de 2 máquinas virtuales o 4 máquinas virtuales en Windows Server 2016. Es decir, ustedes pueden simplificar esa arquitectura. Pensando justamente en virtualización
de aplicaciones y en que ustedes tengan un servidor con una superficie de ataque muy pequeña, con las capacidades más básicas, pues introdujimos el concepto de nanoserver. El nanoserver es un sistema operativo, digamos, miniatura, que no tiene todos los servicios de Windows Server completos activados, que soporta mayor densidad y tiene una superficie de ataque menor, como les decía, pero además que está pensado de alguna manera en el concepto de virtualización de aplicaciones, donde ustedes también tienen otro concepto interesante que les pido por favor investiguen, que es el de containers, los contenedores, y es como los nanoservers van a trabajar sobre los containers en virtualización de aplicaciones. Ya voy a tratar de explicarlo en otra gráfica un poco más para que quede más claro. La idea de los nanoservers es huella cero, es decir que ustedes de alguna manera no tengan ningún impacto desde el punto de vista de virtualización, que tenga las capacidades y características básicas, como por ejemplo IIS, Internet Information Services, DNS, el soporte para las aplicaciones básicas con Core CLR o ASP.NET, y un paquete de anti-malware opcional si así ustedes lo requieren. Toda la administración de nanoserver, digamos, la pueden hacer en ambiente gráfico o la pueden hacer vía PowerShell, que es interesante porque antes, digamos, la administración de este tipo de servidores se hacía únicamente basado en línea de comandos. Ustedes ahora tienen consolas de administración, el Server Manager, si así lo requieren, Hyper-V Manager, si así lo requieren, si es que no les gusta la línea de comando. Y un poco la experiencia del nanoserver, pues como les dije, va a estar orientado a virtualización de aplicaciones, pero está directamente asociado con el concepto de los contenedores. Y es, digamos, el concepto de contenedores, y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla, es tratar de virtualizar sus aplicaciones, pero no compartiendo el kernel de la máquina. Cada container va a tener su propio kernel, en el caso de los contenedores de Hyper-V, lo que garantiza que van a estar completamente aisladas las aplicaciones de las unas de las otras. Y eso tiene muchísimos beneficios. La aceleración en el despliegue de aplicaciones, la mejora en los ambientes de prueba y desarrollo, menores costos asociados en la implementación, una administración consolidada. De alguna manera eso les va a garantizar a ustedes un poco esto. Y lo que ustedes ven acá es justamente lo que yo les decía, ¿no? Ustedes tienen un container con una capa web, un container con la capa de aplicación, un container con la capa de base de datos y los binarios de esos containers están completamente aislados, ¿de acuerdo? A pesar de que están en la misma máquina física, no comparten el kernel de la máquina y su ejecución es completamente independiente. Eso le va a permitir a los desarrolladores, pues, hacer push de actualizaciones utilizando, por ejemplo, Visual Studio directamente a los contenedores y tener una mejor gestión de las aplicaciones y desempeño de las aplicaciones, porque pues va a ser, digamos, aplicaciones que corren en ambiente completamente aislados. Hay contenedores, como les digo, pues digamos el concepto de containers es un concepto universal. Tenemos soporte para Docker, si ustedes lo quieren hacer con Docker, pero Hyper-V tiene su propio concepto de contenedores de Hyper-V, donde pues hay un aislamiento completamente de las aplicaciones, lo que les decía, y van a correr cada aplicación en su propio container de Hyper-V. Que es un poco lo que yo les decía, ¿no? Van a estar completamente aislados. Acá está un poco lo que yo les decía, el soporte, si lo quieren hacer con Docker, lo pueden hacer con Docker. Digamos que la ventaja de hacerlo con uno o con el otro, tienen, digamos, de alguna manera ciertas diferencias. Los containers de Hyper-V tienen una capacidad única y es que puedan ser aislados a nivel de kernel. En Docker, digamos, comparten las aplicaciones o los containers el mismo kernel. Y de alguna manera pues tiene en Docker una ventaja versus Hyper-V y es las distribuciones de Linux, que ustedes pueden soportar más distribuciones de Linux por ahora en Docker que en los containers de Hyper-V. Con esto voy terminando. Yo vi varios, pues les conté varios temas a 3000 pies de altura.
Obviamente por razones de tiempo, la idea es que podamos en algún momento dado profundizar un poco más en varios conceptos que estuvimos viendo el día de hoy, alrededor de networking, de seguridad, de directorio activo, de virtualización, de escritorio remoto. Por eso les voy a dejar, digamos, estos vínculos donde ustedes pueden obtener mayor información y todos los videos de las capacidades que yo vi hoy. Como les digo, por ejemplo, en almacenamiento cubrimos las capacidades a 3000 pies de altura, pero ustedes pueden profundizar mucho más, por ejemplo, los videos técnicos de Channel Night, que son de Microsoft, y ahí van a encontrar toda la información. Ahora, para terminar, quiero dejar 5 minutos de preguntas, si es que las tienen, y si no, pues está mi correo, con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Gracias, Abraham. Bueno, recuerden que si tienen algún tipo de pregunta nos pueden escribir por medio de chat y pues iremos solucionándolas, ¿de acuerdo? Entonces esperemos estos 4 minutos que nos quedan para finalizar la sesión. Abraham, Hola. hola. Bueno, tenemos una pregunta de Juan Carlos Ramírez. Nos pregunta, ¿las licencias de escritorio remoto se instalan en el mismo servidor o deben hacerse en otro? Las licencias de escritorio remoto las puedes activar desde el mismo servidor, no tienes que hacerlo en otro servidor. Y lo puedes hacer vía PowerShell. Digamos que no necesitas hacerlo desde la consola del Server Manager. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas por el momento. Ah, bueno, discúlpame, sí, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre los contenedores de Windows Server y Drive-Bridge? Entre los contenedores de Windows Server de Hyper-V y ¿cuál? Perdón. Drive-Bridge. Si No lo quiere- sé. No, no lo sé. No sé qué relación tengan, pero si me regalas la pregunta a mi correo, con mucho gusto puedo investigar. Listo, si quieres déjame y te la escribo directamente por el chat interno. Ujú.
Listo, ahí te la envía Abraham. Perfecto. De igual forma, pues nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico o al correo de Abraham, pues para de una manera escalar este tipo de preguntas. No veo más preguntas por el momento, Abraham. Entonces no me quería más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. Como les comentaba, si tienen alguna pregunta o solicitud, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando a la opción de contáctenos en el blog de tecnología y negocios. Los invito a diligenciar la encuesta que se dará al finalizar esta sesión. Su opinión es muy importante para nosotros. Una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios. Espero que tengan muy buen resto de día. Muchas gracias, Abraham. Chao, gracias.